La madrugada del 30 de abril de 1994, en un barrio obrero de Madrid, un trabajador de la limpieza caminaba hacia su casa tras una larga jornada laboral. No sabía que aquella sería su última noche. Dos jóvenes, obsesionados con un juego inventado por ellos mismos, le estaban esperando. Lo que ocurrió después conmocionó a toda España y pasaría a la historia como el crimen del rol. Bienvenidos a Crímenes, el caso España. Para entender esta historia tenemos que retroceder a comienzos de los años 90. Los juegos de rol empezaban a popularizarse en España, una afición importada desde Estados Unidos que consistía en crear mundos imaginarios donde cada jugador interpretaba a un personaje. Javier Rosado, un joven de 21 años, estudiante brillante de química y con fama de superdotado, era uno de esos jugadores. Pero él no se conformaba con jugar a lo que ya existía. Inventó su propio juego, Razas, una especie de mezcla entre ciencia ficción, terror y violencia. Su imaginación estaba impregnada de odio, armas y muerte. Junto a él estaba su inseparable amigo Félix Martínez, de tan solo 17 años. Ambos compartían esa fascinación por llevar la fantasía un paso más allá. No solo jugaban en una mesa, salían a la calle a interpretar sus papeles, y eso lo digo entre comillas, lo que llamaban rol en vivo. A principios de 1994, los dos amigos decidieron que su juego necesitaba un nuevo nivel. Querían matar a una persona. Según habían escrito, debía ser una chica joven, o en su defecto, un anciano o un menor. La idea era clara. Javier apuñalaría en zonas no vitales para alargar el dolor, y Félix le acompañaría, apoyándole en lo que fuera necesario. Todo era un juego macabro, un reto, una misión dentro de su fantasía sangrienta. El 30 de abril de 1994 ocurrió. Alrededor de la 1:30 de la madrugada, Javier y Félix salieron de casa armados con guantes de látex y cuchillos. Estuvieron horas esperando a su presa en el barrio madrileño de Manoteras. Pasadas las 4, apareció Carlos Moreno, un trabajador de 52 años, padre de familia numerosa. Venía de limpiar oficinas. Tenía algo de dinero encima, 3.000 pesetas, el salario del mes. Los jóvenes lo interceptaron, le mostraron los cuchillos, le pidieron el dinero. Carlos, sin oponer resistencia, entregó lo poco que llevaba. Pero aquello no era suficiente, no era el objetivo real. Le obligaron a ponerse las manos en la espalda. Javier fue el primero en atacar, clavándole un cuchillo en el cuello. Después, una segunda cuchillada. Carlos trató de escapar, pero lo alcanzaron en un terraplén cercano. Lo que siguió fue una auténtica tortura. Javier perdió su cuchillo en el forcejeo y llegó a morder a la víctima. Mientras tanto, Félix le apuñalaba las piernas y el vientre, evitando órganos vitales para prolongar la agonía. Carlos tardó más de 15 minutos en morir, degollado, con la columna rota y el cuerpo destrozado. El crimen podía haber quedado impune, pero la soberbia de Javier Rosado lo arruinó todo. Escribió en su diario con detalle morboso cada instante del asesinato. En esas páginas, publicadas años después en la web Criminalia, se podía leer: seguí desgarrándole el cuello, proponiéndome cosas como: conseguiré arrancar este cartílago en menos de 3 intentos. Llegaré a las cuerdas vocales y dejará de hacer ruido. Era espantoso. Lo que tarda en morir un idiota. Era algo increíble. Llevamos casi un cuarto de hora machacándole y seguía intentando hacer ruidos. ¡Qué asco de tío! Y aún así, en un momento de aparente contradicción, escribió: pobre hombre, no se merecía lo que le pasó. Fue una desgracia, ya que nosotros buscábamos adolescentes y no pobres obreros trabajadores. En fin, la vida es muy ruin. Rosado no pudo resistir la tentación de presumir. Mostró el reportaje que Telemadrid había hecho sobre el crimen a varios amigos, fardando de ser el autor.
Uno de ellos, Enrique, acabó confesándolo a su párroco y de ahí a la policía. El 2 de mayo de 1994, apenas 2 días después, la policía registró la casa de Rosado y encontró el diario. La evidencia era irrefutable. El juicio comenzó en 1997. La pregunta clave era si Rosado estaba loco o no. Hasta 6 expertos lo evaluaron. Finalmente, el tribunal dictaminó que era plenamente imputable. La sentencia fue dura. Javier Rosado fue condenado a 42 años y 2 meses de prisión por el asesinato con alevosía, robo y conspiración para el asesinato. Félix, al ser menor de edad, recibió 12 años de internamiento. En la cárcel, Rosado sorprendió a todos, se convirtió en un preso ejemplar. Fue el primer recluso en España en obtener 3 carreras universitarias desde prisión. Enseñaba ciencias a otros internos. En 2008, tras 14 años, consiguió la libertad condicional, muy lejos de esos 42 que le habían sido puestos. Félix salió mucho antes, se dedicó a la informática y a ayudar a otros presos. El caso conmocionó a la sociedad española. Durante semanas nadie entendía cómo 2 jóvenes habían podido cometer semejante atrocidad. Y pronto surgió un culpable fácil: los juegos de rol. La prensa y la opinión pública señalaron a esta afición como peligrosa, capaz de transformar a los jóvenes normales en asesinos. Al igual que en Estados Unidos, los titulares criminalizaron el rol. Aunque con el paso de los años quedó claro que no eran los juegos, sino 2 jóvenes que decidieron convertir la fantasía en una pesadilla real. Hoy, el crimen del rol sigue siendo uno de los episodios más macabros de la crónica española, no solo por la brutalidad del asesinato, sino por la frialdad con la que se cometió, con la que fue planeado y con la que fue narrado en un diario. Javier y Félix salieron de prisión y rehicieron sus vidas, pero la memoria de Carlos, aquel trabajador que solo quería llegar a casa tras su jornada, permanece como un recordatorio de lo frágil que puede ser la vida cuando se cruza en el camino de la violencia absurda. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos en el próximo episodio.